y les damos la más cordial bienvenida al e-talk del día de hoy, clasificación de riesgos y enfoques de diseño contra incendio, el cual estará a cargo del ingeniero Juan Antonio Olivari Woodman, ingeniero industrial de la Universidad de Lima, con 40 años de experiencia en la especialización de ingeniería, consultoría, diseño, gerencia de proyectos y entrenamiento en protección contra incendios, incluyendo sistemas de extinción y supresión basados en agua. Desde 2016, instructor de normas NFPA en Latinoamérica, NFPA 72, NFPA 20, NFPA 2001 y 750. Fue desarrollador y director del Departamento de Ingeniería y Desempeño y el cargo de vicepresidente ejecutivo en Latinoamérica para Teljan Corporation de Phoenix, Arizona, y presidente de la Junta de Gerencia de Teljan México. Graduado en Texas A&M College Station, Texas, como bombero industrial y de la Escuela de Fuego Ensign Marinette en Wisconsin, entre otros cursos de entrenamiento. Para una mayor comodidad, los participantes podrán ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar el e-talk se procederá con la lectura de estas. A continuación, le doy el pase al instructor Juan Antonio Olivari Goodman. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Johan. Buenas noches a todos en estas, valga la redundancia, noches de Engine Zone y Talks, promoviendo la cultura de la capacitación a nivel internacional. El día de hoy vamos a ver la clasificación de riesgos y enfoques de diseño contra incendio. Cómo deberíamos de integrar todas las diferentes normas y códigos en su interdependencia para poder tener una correcta clasificación del riesgo y poder emitir los correctos enfoques de diseño. Bueno, como instructor usted ya, Joan, me ha dado la introducción. Este contenido es una opinión expresada personal del autor y presentador y no representa necesariamente la posición oficial del personal de nómina de NFPA o de sus comités técnicos. Dentro de los objetivos para poder clasificar los riesgos y poder tener el mejor enfoque de diseño, tenemos que debemos de evaluar una condición de alarma, que es una situación, estado ambiental o estado de un equipo en un sistema de alarma de incendio o señalización, sea manual o automática, pero nos dan una condición de alarma que a simple vista o por medio de equipo la vamos a ver. De ahí tenemos que emitir una señal, indicar la comunicación por medios eléctricos, visibles, audibles, inalámbricos, de cualquier modo, para motivar una evacuación y motivar un control de emergencia y contar con una respuesta. ¿Cómo va a ser nuestra respuesta? Si la respuesta va a ser por medio de extintores portátiles, mangueras, que son todas ellas para solamente incendios en sus inicios, donde no me tengo que poner todavía aún el traje de bombero. También debemos de ver la importancia en los primeros 2 o 3 minutos de esa respuesta, y en cuanto a partir de ella ya debemos de tener sistemas automáticos mayormente. ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Siempre vamos a pensar que cuando obtengamos ese rango de condición ambiental que indica que hay un incendio, emitamos la señal y tengamos la respuesta pensando primero en la vida humana. En eso todos estamos de acuerdo. De ahí podemos decir que es la propiedad, pero en realidad hay una interdependencia entre ellos, porque yo requiero de la propiedad y del contenido que hay en esta propiedad me permita un ambiente sustentable a la vida humana para poder yo tener el tiempo suficiente para evacuar. Por lo tanto, ahí ya tengo dos parámetros, incendio en crecimiento y un tiempo de evacuación y una resistencia de la construcción. O sea que también vemos otro parámetro adicional, además del contenido, vemos la construcción y vemos la vida humana. Muchas veces requerimos de mantener la propiedad para poder salvar la vida humana. Por supuesto que también tenemos condiciones de emisión, por ejemplo, un hospital, ahora que estamos de moda con eso, pues no vamos a poder evacuar, entonces es muy posible que tengamos que pensar que el primer objetivo es la misión del hospital de mantener a los enfermos vivos, o sea, y darles la atención adecuada,
y si podemos o no evacuar o vamos a tener que evacuar diferente. Para por último también tenemos que tener en cuenta nuestro patrimonio y medio ambiente, ¿no? Estos serían nuestros objetivos principales cada vez que nosotros hagamos una clasificación de riesgo y un enfoque de diseño. Veamos, ¿cuáles serían los fundamentos? La protección de la vida humana está basada en este momento, en nuestra historia o en nuestra vida real, en base a leyes y reglamentos en cada uno de los países. Y en base a que si adoptamos o no, si nos permite o no un costo-beneficio basados en códigos y normas internacionales reconocidas, como la NFPA o la Factory Mutual Globe, en el caso si estoy asegurado con ellos. Por lo tanto, para yo poder utilizar las normas NFPA, les tengo que tener un costo-beneficio. Muchas veces nuestras leyes y reglamentos las adoptan. Con esos criterios regulatorios, deseamos desarrollar una ingeniería que es una especialidad en protección contra incendios. Y de eso les quiero hablar el día de hoy, de la integración e interdependencia entre los riesgos de contenido, los riesgos ocupacionales y los enfoques de diseño. Entonces, de ahí vamos a tener ya una ingeniería establecida, un diseño, unos planos. El siguiente paso va a ser cumplimiento de dicho diseño establecido durante la instalación. Tiene que haber una fiscalización que se haga como fue establecido por la ingeniería, por el diseño, por el dibujo, por los planos y por las aprobaciones de la autoridad competente. Para por último, tenemos de tener el cumplimiento de operación del desempeño establecido, para lo cual debemos de tener programas y protocolos de inspección, pruebas y mantenimiento. Este conjunto en la vida útil de los sistemas, sean manuales o automáticos, es el que nos da la protección de la vida humana. La teoría del fuego, vemos en las interdependencias, en los cursos de integración de principios integrales de protección contra incendio, en los cursos de rociadores de agua, red de agua, bombas contra incendio, de los diferentes tipos de fuego, cuál es la teoría del fuego, donde tenemos el incendio, tenemos que tener primero elementos básicos, un triángulo, y de ahí una reacción en cadena cuando comenzamos a transferir por calor, conducción y convección el fuego a que se haga más grande dentro de un mismo cuarto. Tenemos etapa incipiente, que es la etapa de los extintores, la etapa de crecimiento, la etapa de combustión completa, y aquí es donde, por ejemplo, tenemos la liberación total de calor, porque todo está en combustión. Muchas veces podemos decir, como el tipo de vista de los bomberos, está bajo control, claro, ya no se va a poder liberar mayor cantidad de calor para la etapa de caimiento. Entonces nosotros deseamos detectar el incendio, controlarlo y apagarlo en menor tiempo. Todos los sistemas de detección, sean por calor o humos, trabajan a través de la energía por convección. Y hay un detector de energía radiante también. Cada uno de los tipos de incendios tienen diferentes velocidades en la etapa de crecimiento. Veamos los conceptos básicos, discúlpeme que está en inglés, de las diferentes etapas de una dinámica del fuego, que también las veríamos en estos cursos que tenemos en nuestro campus virtual. Si nosotros tenemos una evaluación de 0 a más, para que sea un riesgo moderado, bajo a la vida humana, moderado o alto a la vida humana, el incendio siempre comienza en cuarto etapa. Tenemos una etapa incipiente, invisible para el producto de combustión al ser humano. Podemos detectarlo a través de equipos de muestreo de aire y podemos emitir alarmas. Y ahí una etapa de combustión incandescente donde tenemos la mayor cantidad o sea, va a comenzar a emitirse más humo que calor. El humo ya es visible, en realidad tenemos menos cantidad de partículas, pero de mayor tamaño por el que no tenemos combustión completa. Esto puede pasar en minutos o horas si tenemos combustión incandescente profunda. Lo podemos detectar con un detector de humo que tiene que llegar a donde está ubicado en la parte superior, porque hacia allí van a ir los gases en la dinámica del fuego, y podemos dar la alarma. Podemos usar extintores, pero si el incendio continúa, podemos tener otros tipos de detección y podemos usar las mangueras igual que el extintor dentro de los 2 o 3 primeros minutos. Una manguera preconectada de contraincendio no debe requerir el uso del traje de bomberos y no es para incendios grandes.
Una vez desarrollado el incendio, los rociadores de agua que en las tecnologías actuales actúan tan rápido como los detectores de humo, nos dan una condición del incendio, porque detectan por calor el incendio y nos dan una señal de que hay una alarma para motivarlo a la evacuación, y a la misma vez tenemos ya una respuesta de control y extinción simultáneamente, resultando uno de los mejores sistemas o equipos que los ingenieros de protección contra incendios usamos para proteger la vida humana. De lo contrario, llegamos a la combustión completa, donde todo el cuarto entraría en combustión. De la misma manera, si nosotros vemos esto desde el punto de vista en una situación cronológica del desarrollo del evento, vemos primero la etapa de ignición, la etapa de detección y descubrimiento del fuego, donde hemos visto los periodos incipientes del fuego, hemos visto el inicio de la presencia de humo y el bajo ratio de liberación de calor. O sea que incipiente, extintores, el periodo de crecimiento del fuego nos comienza a dar cierta liberación de calor y ya ahí lo podemos llegar a apagar en estado incipiente y crecimiento con una manguera. El detector de humo va a activarse y va a darnos una alarma y vamos a llamar a la emergencia. Entonces, aquí tenemos dos opciones: si hay rociadores o no hay rociadores, donde ya al llamar a la emergencia tenemos la salida del cuerpo, la salida de los bomberos, que muchas veces toman tiempo y minutos en lograrlo hacer, son los sistemas automatizados. De la misma manera tienen tiempos de tolerancia. El tiempo de desplazamiento del cuerpo de bomberos al lugar, que puede ser muy variable por el tráfico, y el tiempo de preparación del equipo, donde van a ver la situación si estamos en defensiva o en ataque. Si hay rociadores de agua, se va a activar. Si no hay rociadores de agua, el incendio continuará. Entonces, si hay rociadores de agua, el control es prácticamente antes de que lleguemos con el extintor o con la manguera para apagarlo. Esos son los resultados de la mayor cantidad de eventos. Si el incendio continúa, podemos tener una pérdida total a la llegada de los cuerpos de bomberos, y donde podemos ver que, bueno, puedo acercarle las fotos, donde por más que se pudo el dueño tratar de poner rociadores de agua, no se le dieron los permisos para instalarlo y fue pérdida total. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra clasificación de riesgos y enfoque de diseño. Ahí también vamos a hablar de los incendios de contenido, cómo los podemos contar, su contribución activa al fuego, su contribución del crecimiento del fuego, cómo responden al calor, cómo responden a los agentes de extinción. Tenemos tipos de incendios sólidos, líquidos, combustibles y gases, electricidad, metales y grasas. Los sólidos tienen que pasar por procesos de pirolización, de descomposición química física para tener gases listos para entrar en combustión. Los líquidos pueden ser combustibles inflamables, manteniendo gases o no, dependiendo de la temperatura del ambiente. Y los gases pueden ser comprimidos, líquidos, criogénicos, y sus riesgos son contenido en fuga, etc. Los riesgos eléctricos son porque estamos energizados, de lo contrario pasan a ser sólidos y líquidos. También tenemos incendios en metales, ciertos metales, en virutas, circonio, aluminio, magnesio, manganesio, y como incendios muy aparte en grasas ecocinas. Esto sería la clasificación por contenido. También tenemos que ver cómo reaccionan a los agentes de extinción. Vamos a ver cómo trabajan y su uso, operación, selección del agente de extinción. Agua, el más conocido, polvos químicos secos, espumas acuosas o espumógenos, agentes limpios, gases inertes o productos halogenados, cuáles son sus concentraciones correctas para sustentar la vida humana o no, cuáles son para apagar el incendio, químico húmedo, supresor de incendio para cocinas o incendios en campanas, químicos secos. Todo esto lo podemos ver en nuestros cursos que llevamos en los campos virtuales, con mayor detalle. Este es la principal enfoque de diseño que debemos tener en cuenta. Todos estamos acostumbrados a partir, hemos mejorado muchísimo, tenemos que reconocerlo, a partir de utopía. Se están instalando muchísimo más sistemas de detección, de supresión, de rociadores, etc. Pero todos vamos en que el dueño, el usuario, la autoridad competente dice rociadores, vamos a la 13. Vamos a poner mangueras, vamos a la 14. Vamos a poner extintores, vamos a la 10, y así sucesivamente, la 20, etc. Sin embargo,
los códigos de la NFPA 101, Código de Seguridad Humana por ocupación, la NFPA 1 por contenido que acabamos de ver, los sólidos, líquidos, gaseosos, o por construcción, la propiedad sustentable para la evacuación de la vida humana, son los que nos indican dónde deben de ir los rociadores, dónde deben de ir los detectores de humo, dónde deben de ir los sistemas de alarma, dónde deben de ir los sistemas de comunicación. Entonces, para hacerlo correctamente, debemos de comenzar con la lectura de ese enfoque de diseño, sea por contenido, construcción o seguridad humana, para poder tener una protección contra incendios, sea activa o pasiva. Si bien hablamos de protecciones pasivas en algunos de nuestros cursos, nuestros mayores enfoques son a la protección activa. Pero siempre vamos a tener que tener en cuenta para incendios pequeños, medianos y grandes. No podemos decir que un sitio está protegido con extintores y manguera porque solo estamos protegiendo con incendios pequeños y estamos pensando que el cuerpo de bomberos nos apagaría el incendio en mediano y grande, y muchas veces ellos, por más voluntad y pasión que le pongan en sus accionar y protocolos, podemos o no tener la reserva de agua, la red de hidrantes y o los rociadores que facilitarían las actividades de rescate y evacuación de las personas en lugar de estar controlando y apagando el incendio. Después de ese enfoque, ahí ya tenemos la aplicación y uso de la norma. Entonces, la NFPA está basada en códigos que nos dicen qué normas utilizar y no normas que utilizar que nos dicen qué poner, porque ninguno de los códigos, NFPA 72 de alarma, 10 de extintores, 13 de rociadores, 14 de tuberías standpipe verticales, 20 de bombas, 22 de tanque, 24 de red privada, nos dicen dónde debe instalarse, nos dicen cómo instalarla, cuáles son los elementos de prescripción de su instalación, diámetro de tubería y todo, demandas de agua y todo, pero son los códigos NFPA 1, 5000 y 101, donde nos dice dónde debemos de poner alarmas, rociadores, extintores, etc. Entonces, ¿cuáles son sus enfoques de diseño? Es una serie de interdependencias en las normas. Tenemos, por ejemplo, aquí rápidamente la 36 de solventes, 120 minas, 30 de líquidos combustibles inflamables, aerosoles, gas licuado de petróleo, hangares, unas cuantas de ellas nos van a llevar a las normas que yo les acababa de mencionar, de extintores, espuma, etc. Entonces, sin más preámbulos, vamos en esta parte teórica, no vamos a decir exactamente aquí en detalle qué pide cada uno, pero tanto el código 101 como el código 1 nos van a dar enfoques ocupacionales para edificios altos, que son todos aquellos de más de 23 metros. Reuniones públicas, educacionales, cuidado de niños, cuidado de salud, detección residencial, vivienda, edificios de departamentos, hostales, cuartos, mercantil, negocios, industrial, almacenamiento múltiple. Entonces, en cada una de ellas nos van a decir, los dispositivos de inicio son estos, todos estos, uno de estos, cualquiera de estos. Los dispositivos de notificación, estos, todos estos, alguno de estos. Los sistemas de extinción, tales. Los sistemas de compartimentación, separación de riesgos entre tales ocupaciones, tantas horas, etcétera, ¿no? Debo de tener detectores de humo y rociadores en hostales, debo de tener solo rociadores en almacenes, debo de tener qué en cada uno de ellos. Y así sucesivamente nos dan todos los parámetros de zonificación y áreas de control. De la misma manera, existen riesgos especiales, edificios históricos, estructuras abiertas, torres, estructuras aisladas por aguas, muelles, y así sucesivamente, diferentes tipos de ocupaciones que debemos de tener en cuenta para una prescripción de ir a cómo proteger. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un edificio alto y en el edificio alto para mí puede ser muy difícil evacuar a las personas para salir, pero el contenido de los rociadores puede ser contenido bajo y es un sistema liviano, ¿no? Entonces, debemos de enfocarlo en cada uno de ellos, el aspecto de seguridad humana, contenido y construcción. De la misma manera, la 1 nos da muchísimo más
secciones donde nos lleva a cada uno de los códigos para poder la protección para cada uno de esos riesgos. No voy a entrar en mayores detalles porque ustedes mismos lo pueden leer. Para concluir que debemos de tener también en cuenta y darle tiempo a las preguntas, que tenemos que tener toda una zonificación. De ahora en adelante, por la NFPA 72, la zonificación de señalización, Signal Inline Loop, que es el lazo del sistema de detección de alarma, debe de coincidir con las zonas de notificación, que son las áreas discretas de un edificio delimitadas por paredes exteriores o límites de compartimento de incendio de humo, por separación de pisos. Si yo tengo una evacuación parcial, sea horizontal, sea este dibujo, tómenlo en cuenta como si fuera vertical o horizontal, y voy a evacuar por zonas, entonces cada uno de los lazos del circuito de alarma tiene que coincidir con las zonas. Eso quiere decir que no puede tener una falla única por apertura de circuito, ni cortocircuito, ni conexión a tierra, más de una zona. Por lo tanto, mi sistema de detección de rociadores, mi sistema de control de elevadores, mi sistema de control de humos, mi sistema de rociadores, control de puertas, tiene que ser por zona, que coincida con el mismo lazo o un lazo o aislado por cada uno de los circuitos. Eso es NFPA 72, que hay que tenerlo en cuenta, y esa es la parte más interesante en la integración de los sistemas, porque el rociador va por su lado, alarma va por el otro lado, control de puertas por el otro lado, seguridad, área de control de humos, elevadores, van cada uno por su lado cuando todos tienen que coincidir en una misma zona. De la misma manera, tenemos la clasificación de riesgos y el sistema de control de humos que nos permite una mejor evacuación, nos permite tener áreas sustentables, donde se trata de extraer los humos en el área del incendio. Entonces aquí yo trato de sacar todos los humos para mantener una altura sustentable a la vida humana para yo poder evacuar. Para lo tanto necesito compartimentación. Y en las zonas adyacentes inyecto humo para que el incendio no entre ahí, y la escalera también está inyectada de humo para permitir la evacuación y que el humo no entre. Es unas inyecciones de humo que me permiten aperturar puertas y tampoco voy a romper vidrios. Y entonces todo esto, cuando yo tengo un sistema de control, tengo que tener todos los sistemas de detección, rociadores de agua o detectores de humo de la misma zona, para poder controlar el humo, controlar compartimentación de puertas y apertura de puertas de evacuación de las mismas zonas. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, y paso a Joana, si podemos ver en el chat las preguntas que nos tengan los participantes, o si desean que retornemos a alguna parte de la diapositiva. Muchas gracias, Juan. Agradecemos su presentación. A continuación pasaremos a la rueda de preguntas. Invitamos a todos los asistentes a que nos dejen sus preguntas en el chat. Tenemos una pregunta del señor Enrique Isa, que nos consulta el uso de tipos distintos para los diferentes tipos de fuegos. ¿Se recomienda porque es óptimo o porque sería más bien perjudicial usar otro? Como un ejemplo, nos colocó un extintor PQS para un incendio de grasas en una cocina. El tema de las grasas de cocina es de que en muy poca área tenemos mucha liberación de calor. Y entonces yo puedo controlar el incendio con polvo químico seco la llama, pero todas las paredes y áreas de la grasa estarían muy calientes y se retornaría el incendio muy rápidamente. Es el invento de hacer mayor cantidad de papas fritas. Entonces, los sistemas híbridos o los sistemas de químicos húmedos nos permiten reducir los tiempos de enfriamiento del área de la cocina o del área de las planchas, etc. En cuanto a los pitones y uso del agua, tenemos que tener en cuenta que todo extintor o todo manguera o manguera preconectada es para los incendios en los primeros minutos. Es muy importante pasarles a ustedes en los cursos el video de lo que pasa en un cuarto en los primeros 2 o 3 minutos y cómo llega la combustión completa. ¿Cuál es esa importancia? Que el extintor solamente nos va a dar un tiempo muy corto de aplicación, lo mismo una manguera. Por lo tanto, los sistemas automatizados
en incendios estructurales y no en el exterior, porque es donde practicamos con la manguera, serían de mejor costo-beneficio para los usuarios si queremos realmente salvar vidas, ¿no? Muy bien, invitamos a los asistentes si tienen alguna otra consulta. Tenemos una consulta del señor Julio Llama. Nos consulta las mangueras por NFPA 13. ¿Son únicamente de 1.5 o también pueden ser de 2.5? No, no, hay que diferenciar bien, lo vemos claramente en nuestras clases de red de agua privada y red vertical. Las mangueras de 1,5 te dan flexibilidad para que el usuario la pueda utilizar. Entonces yo puedo tener flexibilidad de caminar, avanzar, retroceder y apagar los incendios, como digo, en sus inicios. ¿Y qué significa incendio en un inicio? Todo aquel incendio que recién comienza y que lo puedo apagar sin ponerme el traje de bombero. Las salidas son de 2,5, pero no manguera de 2,5 para apagar incendios. La salida de 2,5 es para que el bombero, brigada entrenada, conecte una manguera de 2,5, obtenga distancias. Las mangueras de 2,5 vienen simplemente en 15 metros porque pesan mucho, para después bifurcarlas y tener 2 mangueras de 1,5 y atacar el incendio en parejas para que uno defienda, el otro ataque, o siempre en parejas es mejor como seguridad humana y línea de recorrido. La tendencia en los Estados Unidos de los últimos años, tanto en almacenes, tiendas almacén y riesgos altos, las mangueras preconectadas ya no se usan porque no queremos que el usuario final vaya a entrar en un ataque de incendio cuando ya la cosa es mediana y grande y requiere del traje de bombero. Por lo tanto, en los Estados Unidos no se requieren en muchos lugares de mangueras de 1,5, salvo que la autoridad lo requiera. Se ponen las conexiones para que el cuerpo de bomberos venga. Entonces, todos estos detalles los vemos en el curso, porque cada uno de estos equipos van a tener un uso, ¿no? O sea, ¿en qué parte del incendio estamos? Eso es por eso que les puse este dibujo de acá. ¿Estamos en el incendio y sus inicios o dónde estamos? Una manguera preconectada de 1,5 es para un incendio pequeño en sus inicios, y una conexión de manguera de 2,5 es para brigadas contra incendio, para incendios mayores, completamente entrenados en incendios estructurales, requieren de equipo de autónomo de aire contenido, requieren saber meterse en un edificio y cómo apagar dentro de un edificio, y ellos utilizan la manguera de 2,5 para ganar distancia. De todas maneras, ellos tienen que reducir a 1,5. Antiguamente se veían bomberos con manguera de 2,5 que sabían ponerle un loop, pero eso lo único que trae son riesgos. Un pitón de una manguera de preconectada te da 50 galones por minuto y tú puedes usarla con 60, 70 PSI. 65 pide en la salida de la manguera el código. En una manguera de 2,5, un bombero pues, puede estar trabajando con presiones de 100 PSI y puede estar trabajando con chiflones y pitones de 125 galones por minuto a 100 PSI. Entonces, eso es otro tipo de entrenamiento con grandes cantidades de agua. Esa tendencia de entrenamiento, pues sí, es válida, pero entrenamos en el estacionamiento. Mi punto de vista es, ¿cuál es su respuesta dentro de una estructura? ¿Cómo vamos a trabajar en una estructura donde hay humos y control de humo? Y chorros de manguera dentro de un edificio. Adelante con demás preguntas adicionales. Si tienen alguna otra pregunta, nos la pueden dejar en el chat. Los esperamos en Engine Zone, en el campus virtual, para los diferentes cursos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo además adicional, Joana? ¿Salvo más preguntas? Bueno, con esto daremos como finalizada la rueda de preguntas. Les agradecemos a todos los participantes su asistencia el día de hoy y comentarles que este e-talk ha sido grabado para que lo puedan volver a ver. Esta grabación estará disponible en un plazo de 72 horas y lo podrán visualizar en nuestros campus online. Quiero comentarles también que el ingeniero Juan Olivari se encuentra dictando cursos de protección contra incendios en nuestra modalidad
Virtual Zone. Para cualquier mayor información pueden solicitarla a los siguientes correos: online@enginezone.org o online4@enginezone.org. Que tengan muy buenas noches.